Bueno, muy buenos días a todos primero. Realmente yo estoy agradecido del Padre. Por lo siguiente, porque desde temprano viene ya todo como conectándose. O sea, literalmente ya Edida, Edwin y Daniela, parece como si hubieran husmeado en lo que yo tenía. Dijeron, déjame decir esto. Pero la realidad es que no es así, es que el Espíritu conecta todas las cosas. Y eso da a uno como, no sé si ustedes a veces tienen como un ruido interno, como que eso hace que uno se calme y se quede tranquilo. Porque lo que me hace pensar es que realmente Dios quiere que se diga lo que Él puso en mi corazón. Así que inicio con una breve oración diciéndole al Padre que en su mano yo me encomiendo y lo hago porque yo sé lo valioso que son sus corazones para Él y que yo por medio de mí mismo no lo puedo hacer, sino es por la fuerza y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, amados, yo no soy mucho de introducciones largas ni de eso, así que voy directo a lo que tengo. Y sí, pero sí le tengo que decir que no voy a hacer un cambio de temática, no es algo nuevo, sino que vamos a ver probablemente los mismos versos que hemos estado trabajando. Se nos ha dado eh, a conocer, se nos ha dado a conocer todo lo que tiene que ver, o en gran parte, todo lo que tiene que ver con los principios de diezmos, primicias y ofrendas, correcto. Donde hemos visto, así como decía Dier ahorita, que el enfoque principal no es el tema económico, sino la condición que gobierna nuestro corazón. Y vino Salvador, y también con una prédica magistral, y abrió mucho más el perímetro para que nuestros ojos puedan ver el corazón que tenemos. Entonces, de mi parte, cambiarlo sería como algo absurdo, sino que lo que quiero es afirmar lo que mismo hemos visto, porque en todo esto yo he sido como trabajado y quiero compartir con ustedes eso mismo. Probablemente yo sé que le va a ser de bendición y que el Padre también tiene palabra para todos ustedes dentro de lo mismo que Él me ha dado. Así que hoy sí abran sus corazones, porque palabra vamos a recibir. Amén. Entonces, ¿qué se nos ha provocado en todas estas predicaciones? Que miremos nuestra realidad. Ese es uno de los puntos. La realidad que gobierna nuestras vidas, porque uno puede decir, yo hago, yo soy, yo esto, lo que yo qué, pero realmente lo que tú eres es algo que tú con la boca no lo tienes que decir. O sea, el que es simplemente es. Y eso hay que tenerlo pendiente. Se muestra también la posición de fe que tenemos, como ahorita también oraba Daniela, porque a veces uno dice, yo tengo confianza en Dios, pero hay que ver si realmente tenemos confianza en Él. Y todo ese martillo que a veces nos pasa en la vida son como las oportunidades precisas para que nosotros demostremos si realmente la fe que nosotros profesamos es genuina. Dice la palabra, que me acuerda siempre el hermano Edwin, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que si lo hicimos de la manera incorrecta, probablemente estamos haciendo algo que no está agradable al Señor. Y también, como les había dicho, el tema de nuestra confianza. Entonces podemos decir que nosotros hemos recibido el conocimiento para saber si estamos bien o mal en el tema de primicias, diezmos y ofrenda y en el tema de corazón. Hoy también sabemos más que ayer, más cosas que ayer, pero ya es toda nuestra responsabilidad saber lo que vamos a hacer con lo que hemos recibido. O sea, que la palabra no es que viene para que usted la guarde ahí y se la lleve para su casa. Nada que ver. La palabra dice que viene para probarlo. Incluso dice las escrituras que muchos tropezaban en la palabra porque ella misma venía para probar nuestros corazones. O sea, no es un tema de miedo. Es un tema que si caímos, no importa. Levántate y sigue caminando. Porque el Señor también es misericordioso y necesita que nosotros conozcamos lo que nosotros somos. Él lo sabe. Era como decía Salvador en su prédica, el Señor ya escudriñó todos los corazones, ya Él sabe todo lo que hay. Lo que había, lo que hay y lo que habrá. Pero lo que no saben somos nosotros. Entonces, si usted no sabe quién usted no sabe ni siquiera para dónde va. Entonces, por eso están las situaciones que nos hacen cada día ser más abiertos y más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, eh, lo que hoy les quiero compartir es básicamente un refuerzo de todo lo que venimos hablando, con el objetivo de que nosotros podamos sí honrar al Padre, pero también hay una condición que se le suma. No es solamente honrar a Dios, sino también
que hay que honrar al prójimo. Y todo eso va encapsulado en el principio. Porque quien dice que ama al Padre es porque guarda sus mandamientos. No es de que, ay Señor, yo te amo, qué bonito, qué bueno tú eres. Y la palabra, ¿para cuándo? Eso es el sentido. De que todo lo que nosotros hacemos, no lo hagamos sin olvidar lo demás. El principio y el mandamiento. Básicamente es lo mismo. Bien, entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Hacer lo que nos toca simplemente. Un corazón entendido es el nombre de la prédica. Le quise poner ese nombre porque para mí, ya ahí hablo como hombre, una persona que entiende, la persona que tiene la capacidad de vivir aquello que ha recibido. Tiene la información, que es la sabiduría, y suele ser alguien que gestiona o que aplica lo que sabe, o sea, que lo vive. El que no entiende, no entiende simplemente. Vamos a ponerlo más simple. Si usted dice que usted entiende y le ponen un examen y usted lo deja vacío, es porque usted no entendió. Si se quemó, es porque usted no entendió. Pero en la realidad de la vida, cuando nosotros entendemos, sí damos a conocer lo que genuinamente nos gobierna. Y punto. El que entendió, entendió y tiene la capacidad de enseñar a los demás. Incluso la Biblia dice que cuando uno es genuino en Cristo, la gente te mira y conoce a Cristo. O sea, tú no tienes que darle una magistral predicación, ni un curso de enseñanza, ni un bla, bla, bla. Simplemente que cuando te ven, miran a Cristo. Porque tu vida de entendimiento está procesando o está mostrando la realidad del Padre en medio de este mundo de tinieblas. Entonces ya ustedes entienden por dónde va la temática. Entonces, puede que usted y yo tengamos mucha teoría, o más bien hayamos recibido mucha palabra, pero si no la ponemos en práctica, demostramos que somos faltos de entendimiento o corazones insensatos, que sería lo contrario a lo que dice la prédica. Amén. Entonces, para iniciar, que ese sería el verso base, acompáñenme a Marcos 12, desde el verso 28 al 34. Y aquí vamos a ver unos puntos bien interesantes. Marcos 12, verso 28 al 34. Y dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, estaban hablando con Jesús y Jesús estaba disputando con otras personas, y sabía que les había respondido bien, sabía que Jesús había respondido bien, le preguntó a Jesús claramente. Le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Pausa. Recordamos y hablamos, y se ha dicho muchísimas veces, que amar a Dios es guardar sus mandamientos. O sea, si el principio es un mandamiento, y guardarlo, eso es amar a Dios. Amar a Dios no es que yo te amo y hago mi voluntad, sino hacer su voluntad. Bien, entonces, y el segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Incluso otra parte de las Escrituras dice que quien hace esos mandamientos ya cumplió con toda la ley, con todo lo que dice la ley, los profetas, los salmos, los proverbios y todo el mundo. Bien, entonces, verso 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, dice el escriba, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con todas fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, viendo Jesús que había respondido sabiamente, él básicamente dijo lo mismo que Jesús y le agregó algo, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ninguno osaba preguntarle. Ok, aquí la frase interesante es, no estás lejos del reino de los cielos. Lógicamente, cuando a ti te dicen que tú no estás lejos, es porque estás cerca, pero no es que estás en el reino todavía. Estás del camino o tú estás cerca, probablemente la puerta, pero tú todavía no estás. Entonces, ese no estás lejos que yo quiero que estudiemos ahora. Sucede que en la Biblia, ustedes encuentran en el Evangelio que
un evento tiene varios testimonios. Vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. ¿Por qué Jesús, si este hombre entendió y sabía lo que estaba diciendo, le dice, tú no estás lejos? O sea, ¿qué le faltaba? Esa es la pregunta. ¿Qué él hacía caso omiso que debía entender para ser realmente alguien dentro del reino? Ojo, el reino de Dios no es el cielo que baja y que desciende, que sí o qué. El reino de Dios es Cristo y su iglesia. O sea, el reino de Dios está entre vosotros, dice la palabra. ¿Verdad? Eso lo entendemos. Entonces ahora vamos a ver. Acompáñenme a Lucas, capítulo 10, desde el verso 23 al 37, para que entendamos ahora el mismo evento, por qué Jesús le dice que tú no estás lejos, pero no le dice que está dentro. Fíjense, dice lo siguiente. Dice, y volviéndose a los discípulos, hablando de Jesús, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven y los ojos que ven y los que ven ustedes y lo que ustedes escuchan. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. Y sigue el verso, porque todo es un mismo capítulo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, para probar a Jesús, dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino, la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta a Jesús. O sea, ¿cómo tú lo lees o qué tú ves? Verso 27. ¿Qué dice allí? Básicamente dice, aquel hombre respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí vemos una cosa, le faltaba hacerlo. Él se la sabía, ya tenía el conocimiento. Vamos viendo ya una falta, ¿verdad? Seguimos. Pero él, el hombre, queriendo justificarse, o sea, queriendo hacerse sentir que él sabía mucho, y Jesús aquí lo pone en su lugar, le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, alguien que tiene que ver con eso mismo que él era, que intérprete, ¿verdad? Dice, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano, que religiosamente no tenían nada que ver uno con otro, o sea, no eran muy diferentes, dice, pero un samaritano que iba por el camino vino cerca de él, del hombre herido, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, o sea, a un vamos a decir que un hotel, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que él gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces pregunta Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces aquí viene la respuesta de por qué el hombre no está cerca. Dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Probablemente, y hasta históricamente, ese hombre cumplía con el mandamiento de la primicia, diezmos y ofrenda, pero le faltaba algo. Él estaba cumpliendo con la mitad del mandamiento. Recuerden que el mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, que es guardar su palabra, y a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser que usted y yo vengamos y hagamos aquí en la casa todo lo que tenemos que hacer, pero nuestro corazón todavía no está ecualizado, y nos olvidamos también de la parte B de ese mandamiento, que es amar al prójimo. Y Jesús lo dice claro, el que cumple la combinación de esos dos, ha cumplido toda la ley. De modo y de manera sencilla y lógica, que nosotros tenemos una tarea de cumplirle a Dios y cumplirle al prójimo. Entonces eso es lo que hace que en cierto punto como que nosotros sentimos que nos lo dificultó más. Tenemos problemas con los temas anteriores,
y ahora también tenemos problemas con el prójimo. Pero también ese pensamiento es un pensamiento, como decía Eden ahorita, un pensamiento mezquino, porque la palabra dice que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por la gracia del Señor. El punto es que nuestro temor muchas veces es mayor a lo que nosotros debemos hacer, y eso es un error. Tenemos que dejar el temor aparte y hacer simplemente. Históricamente, ese lugar, eh, el historiador creo que se llama Flavio Josefo, le puso nombre a ese camino que en verdad existía en ese momento. Se llamaba el Camino Rojo y los judíos le llamaban el Camino de Sangre. Sucede que ese era un camino que iba como conectado casi al templo y por ahí realmente atracaban a la gente, los mataban o los dejaban tirados. Y lo interesante es que Flavio Josefo dice que un hombre que no estaba acostumbrado ni conocía que tenía que ser misericordioso fue el que fue misericordioso. Pero aparte fue valiente. Porque tú quedarte ahí a cuidar de alguien que tú sabes que por ahí te iban a dar durísimo, como nosotros decimos, se quedó y fue diferente. Entonces, ese es el sentido. No dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Son ambas cosas. Yo a mí no me pregunte cómo te lo va a hacer, eso es cosa de usted, tiene que aprender usted de usted con Dios, pero la palabra dice que lo tenemos que hacer. Y si eso no les convence, pues seguimos leyendo y más adelante vamos a ver si es verdad o es mentira. Primero vamos a leer Jeremías 4, el verso 22, que dice lo siguiente. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces eso, me acuerdo mucho de algo que leyó Edwin, que más adelante también está en la lectura. Fíjense que la escritura lo dice. Una persona que no cumple el mandamiento es porque no sabe cómo hacer lo bueno. Pero para lo malo sí somos lo mejor. Para justificarnos y no cumplir con Dios o no cumplir con el prójimo, siempre hay una excusa. Y son, mira, finas. Finas como dicen los venezolanos. Son las mejores. Pero cuando se nos encarga a nosotros de hacer las cosas que son celestiales, somos los más torpes. Y eso no debe ser así. Porque usted tiene realmente la información, lo que quizá no tiene el carácter. No hablo de nadie. Yo estoy hablando de mí. Yo me veo ahí sentado ahí junto con usted. Y me veo gordito ahí. Y así mismo es, señores. Eso es. Es como que tenemos que aprender de lo que recibimos, ponerlo en práctica. O la palabra se va a convertir, así lo ven mis ojos, como en un policía acotado, pero grande, que cuando usted pase con su carro, nada más va a quedar el cacarazo, no va a quedar nada. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos de lo que nosotros recibimos, ponerlo por obra. Ojo, yo no estoy indicando que nos volvamos locos y que una hora sale y vamos a hacer a todos los prójimos que están por ahí, hacer así. La palabra también expresa que hay que ser inteligentes para eso. No es ser, y yo estoy aprendiendo en ese aspecto, porque personalmente quizás yo soy un poco ingenuo en eso. Pero la Biblia no me dice que sea ingenuo. Por lo contrario, dice, sean sabios para hacer las cosas buenas, pero que sean inocentes para las cosas que tienen maldad. Amén. Entonces, Dios está guardando, nos está llamando a guardar sus mandamientos en todo momento y a que lo hagamos con entendimiento. Quien no entiende, como le dije ahorita, probablemente no tiene cómo aplicar las cosas. Eso es simple. El que no entendió, no entendió. No es de que yo lo entendí, pero yo sé hacerlo. No, usted no entendió simplemente. ¿Verdad? Entonces, Marcos 7, también, que viene a ser como un refuerzo de lo que le estaba diciendo anteriormente. Marcos 7, del verso 5 al 23, dice lo siguiente. Y como siempre Jesús estaba con los fariseos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, oigan bien, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, que tenían la mano sucia. Parece que ellos habían llegado de la calle y estaban comiendo de una vez y no se lavaron las manos. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías sobre vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. ¿Qué es honrar? Guardar el mandamiento, hacer lo que a Dios le agrada. A Dios tú no lo vas a honrar con lo que te dé tu gana, sino con lo que Él dice, con lo que es conforme a su voluntad, ¿verdad?
Entonces dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está como el del fariseo, lejos de mí. ¿De mí quién es el reino? Mi Dios. Su corazón todavía no está de camino. Pues en vano me honran. O sea, ellos estaban haciendo algo, pero lo que estaban haciendo era vano, no tenía ningún sentido. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, ellos lo que hacían era básicamente lo que ellos querían. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento. Imagínense que Jesús se lo diga así, bien que tú lo invalidas, así con ese tonito. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar tus tradiciones propias. O sea, lo que tú creaste. Dios dice que así, pero yo lo voy a hacer así porque yo siento que es así. Esto no es de como yo siento. Lamentándolo mucho, y a mí me duele porque a veces yo soy el primero que construye sus cositas. Esto es como Dios dice, simplemente. Entonces dice verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a la madre, muera inmediatamente, irremisiblemente, de inmediato, ¿verdad? Sin tapujo. Pero vosotros decís, oigan bien, ellos decían, eso era un rumor entre ellos, que ni siquiera estaba escrito en ninguna de las escrituras decía, basta que diga un hombre al padre y a la madre, es corbán. Esa frase está creo que en hebreo, y lo que significa es, lo que yo tengo que te puedo ayudar es para Dios, yo no te puedo ayudar con eso. Pero sabemos que esa gente eran gente de dinero y que lo que probablemente eran muchas excusas que estaban utilizando, porque Jesús no le iba a decir que dieran lo que ellos no tuvieran, lógicamente, ¿verdad? Entonces ellos decían, basta que digas a un hombre, cuando alguien te pide, no, eso es corbán, eso es de Dios. ¿Lo entienden mejor ahora sí? ¿Verdad? Entonces, todo aquello con que yo te puedo ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. No solamente ellos la crearon, sino que eran buenos reproduciéndola, como hablamos ahorita, que eran sagaces para eso. Eso habían copy y pega arriba de todo el mundo. Pero la realidad era que lo estaban haciendo de manera mal, ¿verdad? Y muchas cosas semejantes a esta. Esa misma frase la dice en el capítulo anterior. Entonces, nosotros tenemos la tarea ahí de cuidar, de ver si nosotros realmente estamos dejando el mandamiento por tradiciones que nosotros mismos hemos creado. Y aquí todo el mundo lava los vasos, lava los platos, ese no es el sentido. Y eso sería, vamos a decir que poco higiénico que usted no lo haga. El sentido es que qué tradiciones yo estoy incluyendo que me omiten una de las partes del mandamiento, de amar a Dios y hacer lo que tengo que hacer, o de amar a mi prójimo. Pregúntese cada uno de nosotros, ¿en qué estamos omitiendo? ¿Estamos invalidando el mandamiento o no? Tenemos que tener cuidado también de transmitir nuestras propias creencias, las opiniones. A veces mejor estar callado. Porque cuando viene a ver tú reproduces algo que tú no debiste haber reproducido. Y miren, fíjense que el estar aquí, Señor, no es sencillo. Uno quizá lo verá, mira, y que tiene mucho dominio, pero en verdad el problema no es la elocuencia, ni la humilia, ni cómo se transmita lo que tú quieres comunicar. Es cómo yo viva lo que yo estoy transmitiendo. Ese es el punto. Yo puedo hablar mucho, pero quizá no esté resolviendo lo que deba, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ven que todos nosotros seguimos viendo que sigue habiendo un equilibrio de ambas cosas. Lo que me toca con el prójimo, lo que me toca para con Dios. Mateo 23, que Salvador lo había leído en la prédica pasada, y ese es un verso como fuerte y contundente, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, a los chiquitos, y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley. ¿Qué es lo importante de la ley? Aquí no está hablando de dinero, aquí dice la justicia, la misericordia y la fe. Yo puedo dar todo el dinero que yo quiera. Yo puedo venir y ser
pianista, bajista, de todista, pero probablemente no esté haciendo ninguna cosa ni con justicia divina, ni con misericordia, ni por fe, sino por agradarme a mí y agradar a los hombres. La palabra justicia ahí tiene que ver con el mandamiento divino. Nadie hace justicia sin hacer lo que tiene que ver con la ley de Dios. O sea, usted puede ser justo en su propia opinión y hacer lo que usted entiende que es lo correcto. Déjame ser bueno con este o ser malo con este, porque nosotros creamos perspectivas de las personas y eso no es lo correcto. Pero la justicia de Dios es diferente. Incluso la justicia de Dios es tan radical que ella no se cambia por nada. Lo que eso es, sí. O sea, tuvo que morir Cristo, pero la justicia estaba primero. Por eso muere Cristo. Por eso muere Jesús, perdón. Porque había que cumplir toda justicia, obligatoriamente. La palabra misericordia, que tiene que ver con esas acciones que yo hago o que uno hace para con el prójimo. Es simplemente una palabra sencilla. Usted no merece ningún perdón, pero hay que perdonarle. Porque Cristo me perdonó a mí. Esa es la misericordia. Y la fe es lo que nosotros hablamos mucho, pero vamos a ver si lo hacemos, lo que profesamos. El dar a entender quién es Cristo, el liberar a las personas de la atadura. Ahora recuerdo Isaías 53, ¿verdad? ¿Qué dice? Del ayuno. Dice, después este ayuno el que yo quiero. No es que ustedes rompan la ligadura del pecado, que dejen suelto al que tienen esclavo, que compartan su pan con el ambiente. O sea, el que hace eso está cumpliendo el principio. Y fíjese que no dice que pase hambre, dice que lo comparte. Que hasta eso tenemos que aprender. No, yo no estoy diciendo que no ayuden, que ahorita me meto con un lío ahí. Entonces, Santiago dice, y ese todo el mundo se lo sabe y lo dice a coro, dice, a veces Santiago 2:14, no sé si yo lo puse ahí, dice, ¿la fe sin qué? ¿Qué es? ¿Verdad? Ese es el punto. Si no hacemos, pero hay que hacer con entendimiento, porque cualquiera hace, señor. Hacen los presidentes, hacen los sacerdotes, hacen los secretarios, hace todo el mundo. Pero ¿qué estás haciendo? Tradiciones, usos y costumbres propios, o estás haciendo la palabra del Señor. Continuamos. Romanos 16, que ese hermano Edil lo tenía en la mañana, lo leyó. Yo lo voy a volver a leer porque me pareció muy curioso, igual en todo caso. Romanos 16, desde el verso 19 al 20, dice lo siguiente. Romanos 16, 19 al 20 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, dice Pablo, porque quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para hacer las cosas que son buenas, lo que viene de lo celestial, pero ingenuos para hacer lo malo. Y el Dios de paz, ¿qué dice? A ver qué dice ahí. Y el Dios de paz, ¿qué? Quebrantará. En esta versión es más bonito, dice aplastará a Satanás. O sea que si usted tiene miedo de que quedase desbaratado o que le pase algo, la Biblia dice, no lo digo yo, que cuando usted es bueno, Dios aplastará a eso que le puede hacer daño a usted. Satanás no es el tipo de locacho. Satanás es todo lo que tiene que ver con el sistema satánico, valga la redundancia, que a veces nos oprime a nosotros mismos. Que a veces nosotros lo que hacemos es que le agregamos ahí. Ya él tiene su sistema y yo voy y creo un nuevo software y lo meto ahí. Entonces dice la Escritura que cuando nosotros hacemos las cosas de manera correcta, hacemos, por medio del Espíritu y por medio de la gracia, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y ahí se cumple nuevamente lo que dice la palabra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces estamos viendo que Dios nunca nos ha dejado solos. El problema es que nosotros quizás no estamos haciendo lo que debemos. Y eso no, perdón, eso no implica que tengamos situaciones. Todos tenemos situaciones y en ellas hacemos lo correcto y en ellas hacemos lo incorrecto. No es que cada vez que yo hago lo incorrecto, Satanás tampoco me va a caer arriba, porque Dios no está como ajeno a lo que nosotros hacemos. Eso no está condicionado solamente porque yo haga. Muchas cosas son movidas por Él para que nosotros entendamos que estamos mal. Usted no puede saber que tiene algo mal
si no se evalúa? ¿Cómo yo sé lo que tengo en mi interior si nunca hay una oportunidad para que yo lo haga? O sea, literalmente. ¿Cómo alguien sabe que es fiel si no hay más nadie para él ser infiel? Todo está condicionado para que usted y yo mostremos la naturaleza que nos gobierna. Y en ese trayecto puede ser que usted lo haga bien, que lo haga mal. Anyway, a Dios se lo dejo ahí. Pero sí hay que caminar con entendimiento. No como el necio que tiene sabiduría para lo malo, sino como el sabio que tiene que tener sabiduría para hacer las cosas buenas. Amén. Entonces, Miqueas 6:8, perdón, Miqueas 6, del 6 al 8, también le pido que me acompañen. Y aquí está una palabra interesante porque aquí nos hace una pregunta, o sea, ¿qué pide el Señor de nosotros? Nuevamente lo reitera, o sea, ¿qué pide el Señor de nosotros, verdad? Dice lo siguiente en Miqueas 6:8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, o sea, con ofrenda, hoy lo traducimos con dinero, con comida, con ropa, anyway, ¿verdad? Con becerros de un año, o sea, con algo que al estilo Adán, entiendo, que sea lo primero. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Usted sabe lo que son 10,000 arroyos de aceite? Está hablando de cantidades. Daré mi primogénito por mi rebelión. Seguimos. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, que es guardar el mandamiento, vivir en los principios, etc. Amar misericordia, que tiene que ver con el prójimo, porque yo no me puedo hacer misericordia a mí mismo, lógicamente, ¿verdad? Y es que hay que, bueno, tú eres, y no. Y humillarme ante tu Dios. Y eso me recuerda al verso que dice, sométanse pues a Dios. ¿Qué dice? Resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero ese huir viene por humillarse, someterse al Señor. Y someterse al Señor es, volvemos a lo mismo, guardar sus mandamientos, cumplir con sus principios, vivir de sus promesas de fe, de valentía, de todo lo que tiene que ver con una conciencia limpia. Amén. Seguimos viendo más cositas. Mateo 22, desde el verso 17 al 22, dice lo siguiente. Mateo 22, 17 al 22 dice, dinos pues, ¿qué te parece? Aquí me gusta porque aquí también a veces uno dice, no, con la cosa de Dios y el prójimo yo cumplo, pero miren cómo ahí Jesús le suma también que hay que cumplir con otras cosas. Dice, dinos pues, le pregunta a los fariseos a Jesús, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, el corazón malicioso que hablábamos ahorita, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, o sea, la moneda de César. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo, y todo el mundo se sabe eso, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? O sea, esta cara que está en la moneda, ¿de quién es? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, el tributo, ¿verdad? Lo que tiene que ver la DGI, que a nadie le gusta, ¿entendieron, verdad? Y a Dios lo que es de Dios. No dice, dale a Dios, pero no le dé al César. Y eso vamos a ver por qué. Porque a veces a mí me llamó la atención, porque los judíos tienen que cumplir con el gobierno romano. Lógicamente, Dios es que pone y quita reyes. Y hasta las imposiciones de tributo que le había puesto el pueblo romano, sean justas o injustas, lo permitió el Señor también. O sea, que había que cumplir con ellos para cumplir para con Dios. Bien, entonces dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole y se fueron. Ahí ya ellos lo soltaron. Pero con este hombre no se puede, siempre nos pone más difícil. Bien, esto se apoya con Romano 13, que está desde el verso 1, creo que hasta el verso
12 dice lo siguiente. Romanos 13, desde el verso 1 al 12, dice, para que ustedes vean que hasta esas situaciones que nosotros tenemos que cumplir también son puestas por Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y ustedes conocen esa palabra, resistir. Es como que tú luchas en contra. No es que tú te quedas tranquilo, es que tú luchas en contra de Dios, literalmente. Seguimos, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues, quieres pues no temer, no temer la autoridad? Haz, ¿qué? Lo bueno, ¿verdad? Y tendrás, ¿qué? Alabanza de ellos. Porque, perdón, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, aunque él lo haga bien o mal, ese es servidor de bien para tu bien. Entonces, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, sino también por causa de la condenación. Pues, pues por esto pagáis también los tributos. Ahí dice, eso es, por causa del castigo, ustedes están así, pero también si se sueltan de eso, van a acarrear condenación, ¿verdad? Entonces, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Y a quién nosotros honramos? Al Señor, ¿verdad? Entonces dice el verso 8, no debáis a nadie. Lo único que se puede deber, y no es deberlo de que como nosotros pensamos, sino el amarnos unos a otros. Dice, no debáis a nadie. En ese nadie yo me imagino que se incluye el Señor, ¿verdad? No le debas al Señor, pero tampoco, no creas que te va a ir de bien sin amar al prójimo, como dice ahí. No debáis a nadie, sino amaros unos a nosotros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, ni codiciarás. Y a cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. O sea, todo eso, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que es el cumplimiento de la ley es el amor. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño. O sea, probablemente, incluso como ahorita oraba Daniela, el tema de sueño sea porque nosotros no estamos haciendo la cosa bien. A veces uno sienta así, no se puede despertar. Y por más que tú te despiertes y todavía tienes el mismo cansancio. Ahí deben verificar qué está comiendo, qué tanto está durmiendo. Así mismo hagamos para con la palabra. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Entonces, repito, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense nuevamente, la salvación, el reino y Cristo es prácticamente la misma cosa. Ahorita le decían al fariseo, tú no estás lejos. Probablemente, si nosotros no nos hemos evaluado, todavía no hayamos accedido a esa salvación que está diciendo. Yo sé que aquí todos somos del Señor, pero lo que quiero es comunicarles que tenemos que evaluarnos qué tan lejos estamos, porque a veces uno se aleja, y eso no es que se descarrió, no, es que nuestras costumbres mal aprendidas nos alejan del Señor en algún sentido, nos hacen secos, nos vuelven, como diría, toscos. A todas esas cosas nosotros tenemos que evaluar. ¿Ven? El que ama al prójimo, lógicamente cumple toda la ley divina. Es tiempo de que nosotros despertemos, como le había dicho, y el día se acerca.
O sea, no tengamos por menos que Cristo sí viene, señores. Probablemente usted no esté preparado. No, mentira. Todos estaremos preparados para la venida del Señor, porque yo sé que en esta casa la palabra se toma con conciencia. Pero no podemos estar como a la ligera. Hay que estar apresto. La Biblia lo que dice es de personas que no duermen. No es, no dormir no es que no descansen, es que no están lejos de lo que tienen que entender. Bien, segunda de Corintios 9, que ya dirá, lo iba a leer, pero parece que después lo cambió, gracias por mencionarlo también, que aquí deja también por entendido la parte que tenemos que hacer con el prójimo. Y uno de los temas más incómodos es el dar. Estos temas son feos. Y yo lo digo porque también quizá yo no lo estoy aprendiendo y no lo haga de la manera correcta. Lo resumo con lo siguiente, la Biblia dice que no seamos mezquinos en una parte para hacer las cosas para con Dios y en varios versos dice, al que te pide dale, al que, al que tiene frío a esto, ¿verdad? Pero todo lo tenemos que hacer con sabiduría, porque tú puedes dar como un loco, pero no es el sentido, es con sabiduría. Lo que dice Corintios lo siguiente, dice, por esto digo, el que siembra escasamente, Corintios, 2 Corintios 9, del verso 6 en adelante, dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará con escasez, ¿verdad? Y el que siembra con generosidad, que eso es también ser liberal, no liberal como el mundo, liberalidad se llama, eso es generosidad, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Ahí está la respuesta. Es como te lo propones. Recuerdo que Salvador me hablaba una vez de lo que pasó en el libro de los Hechos con, ¿cómo se llaman? Los Ananías y Zafira. Sucede que ellos también vinieron y vendieron una propiedad. Y parece que ellos habían propuesto algo y después vinieron y dijeron mentira. Por eso ustedes saben lo que le pasó, ¿verdad? Pero en este texto dice que demos conforme a lo que nosotros nos propusimos. Si usted propuso dar tiempo, de tiempo. Si usted se propuso dar afecto, de afecto. Si usted se propuso regalar, regale. Pero no se quede en el me propuse y no hice nada. O sea, me doy a entender ahí. Ese es el punto. Entonces, dice, no con tristeza, o sea, no es, me voy a quedar sin ni uno, ni por necesidad, o sea, no lo dé para que Dios me dé para atrás, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Porque Dios ama a quién. Y lo interesante no es que dice Dios bendice, esa parte a mí me encanta, que dice ama. Yo prefiero que Él me haga, que me ame, que me bendiga, porque el bendecido es todo el mundo completo por Dios, por su misericordia. Pero Él ama solo a quien ama, a quien tiene a su hijo, ¿verdad? Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. O sea, ustedes están viendo lo bueno que es ser bueno, ¿verdad? Abundéis para con toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestros frutos de justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, dice esta versión, no sé cómo dice, pero básicamente dice que Dios proveerá todas las cosas necesarias para que nosotros seamos generosos. O sea que básicamente, si usted no está siendo generoso, probablemente lo que se está robando es lo que usted le mandaron a dar. Y ahí sí es difícil, porque Dios nos da, ¿para qué? Para que demos, con inteligencia. No para eso de que guardar al estilo de la parábola que dice que hubo un hombre que construyó granero porque ya decía a su alma, tengo tantas cosas que ya no sé qué decir, voy a construir un granero más grande. Y el Señor, que es lo que le pregunta, necio, no sabe que mañana vienen a pedir tu alma. O sea que todos los bienes lo que hacen es que nos cargan, nos hacen más pesados y no nos permiten entrar por la puerta que es Cristo. Probablemente nosotros seamos de los que tienen que entrar por la aguja, ¿verdad? Se necesita fe para eso, pero tranquilos, que eso es un tema de que lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Ya finalizando, les voy a compartir
Una de las peticiones más hermosas que yo considero que están en las Escrituras, la hace el Salomón. Y Salomón, cuando hereda el reino, comienza a orar y pudo haber pedido todo lo que él quería. O sea, dinero, mujeres, joyas, etcétera, poder, tener a sus enemigos bajo sus pies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decidió pedir otra cosa. Parece que lo que David había inculcado en la vida de Salomón fungió en frutos. Y dice la Escritura, en Primera de Reyes, yo lo voy a leer desde el 9, ¿sí? Primera de Reyes 3 dice lo siguiente, Salomón orando al Señor dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, que es sinónimo de ser entendido, para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y ustedes conocen parte de la historia de Salomón, aunque Salomón en un momento tuvo desvío. Inmediatamente él hace esa oración, el capítulo sigue hacia abajo, es donde está la historia de las dos rameras que se acercan a él. Y yo creo que ese juicio debía ser con un corazón tan entendido y tan sabio, ligado a los principios eternos, que solamente alguien que porte la vida de Dios lo podía hacer. O sea que la sabiduría y el entendimiento de corazón sí son válidos, sí son útiles. Entonces, verso 14, vamos a volver al verso 14, dice, porque siempre hay una condicionante. O sea, tú puedes tener toda la sabiduría, mijo, pero, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, aquí le está enseñando, está bien, tú te la vas a saber toda, pero tienes que amarme y demostrar tu amor por medio de guardar mis estatutos y mis mandamientos. Como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Ven qué interesante ahí? Y como Dios se la sabe toda, y estaba hablando ahí con uno que era súper sabio, en el capítulo 9 de Primera de Reyes también dice, vuelve y se lo repite y dice, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad. Y esas dos palabras pesan en el contexto bíblico, porque quien es íntegro es alguien que no hace las cosas para que los otros lo vean, sino que normalmente le toca ser bueno o hacer lo que tiene que hacer cuando nadie lo está viendo. Y el que tiene equidad, lógicamente alguien que es justo, ejerce la justicia de Dios. No es como mejor no lo digo, no. Literalmente alguien que sabe darle a cada quien lo que le toca. Porque si yo le doy a todo el mundo lo mismo, probablemente lo que esté haciendo es una distorsión. Pero cuando uno tiene el principio de equidad, da a cada quien lo que necesita. Por eso la palabra dice, repartió y dio dones, pero no dice que le dio a todo el mundo lo mismo, sino que a cada uno le dio conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que era necesario. Nadie aquí tiene los mismos dones que el otro. Tú tienes algo que el otro no tiene porque Dios no hace copy-paste. Él lo hace todo perfecto y hermoso en su momento. Amén. Y ya finalmente, como parte de la prédica, Daniel 12, del 2 al 3, y ese verso es uno de los versos predilectos míos, dice lo siguiente, Daniel 12, del 2 al 3, dice, eso él está hablando ya del fin del siglo, de la venida de Cristo, cuando todo pase, cuando el Señor venga, ¿verdad? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, está hablando de resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces dice el verso 3, ahí que tal, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan, ¿qué? Justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ustedes están, y yo estamos viendo que todo se resume ¿en qué? En cumplir los mandamientos, para el prójimo, a eso que Dios llama entendido. No una gente que se sepa todos los versos y ya no lo sabemos. Les pido también que pueden ir repartiendo los utensilios de la mesa, correcto.
el pan y vino para la mesa. Y mientras van repartiendo, acompáñenme a Mateo 25, y ese no hay que explicarlo, ese se va a leer y se queda así, porque él todo lo dice solo. Amén. Mateo 25, desde el verso 31 al 46, dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hablando de Cristo, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas, ¿qué? Las naciones, ¿verdad? Todo, everybody, todo el mundo. Y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Cristo, dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ustedes recuerdan que dice que había que estábamos cerca? El reino se entrega también ahí, nuevamente, en la venida del Señor. Porque tuve hambre, dice el Señor, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, como aquel que atracaron del samaritano, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey o el Señor, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Y aquí la contraposición dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces, en fin, es importante saber que usted puede estar cerca, pero no se trata de estar cerca, sino de estar dentro del reino. Al final, solamente hay una entrada y es Cristo. La palabra dice que, así como el buen samaritano, Jesús hizo todo por nosotros. Él fue valiente, dice la Escritura que fue hasta la cruz y sufrió muerte de cruz. Todo eso tiene un significado de que dio su carne y su sangre para que usted y yo podamos tener acceso al reino eterno. Aquel que era justo fue misericordioso para con nosotros y nos dio entrada a esta vida que hoy podemos disfrutar en Cristo. Amén. La exhortación es simple. Pongamos a prueba, como dice la Escritura, yo diría, creo que lo leí ahorita, que comprobemos la buena voluntad del Señor. Y comprobar, como siempre Salvador me dice, es que todos nosotros podemos hacer el ejercicio y saber que va a dar, y todo nos va a dar el mismo resultado. El que hace lo bueno le va a perseguir. Y el que haga lo malo, pues lo malo será su vestidura. Amén. Entonces, compartimos este pan y esta copa, dando gracias al Señor por su bondad, su misericordia y por su palabra. Y también tomamos de la copa y luego oramos. Amén. Entonces, acompáñenme en oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque
Por tu amor infinito y tu misericordia, Señor, tú no nos has desechado. Ayúdanos a que nosotros caminemos con pleno entendimiento de todas las cosas que hemos recibido, Señor, de manera genuina, no por esfuerzo humano, ni por las fuerzas nuestras, sino por medio de tu gracia, Señor. Permítenos discernir cuándo y dónde hacer las cosas que nos competen, Señor. Y también discernir cuándo y dónde dejar las cosas que no son conforme a tu voluntad para nosotros. Yo te pido que tú, en tu espíritu de entendimiento, sea derramado en nuestras vidas, Señor. Que tu espíritu nos guíe a toda verdad. Que seamos llenos cada día más de ti, Padre. Porque en ti está realmente el único lugar de reposo para nosotros. Que tu mano se extienda, porque sabemos que estamos cerca, pero que tu mano se extienda para que nos entres al reino. Sé tú para con nosotros, Señor. Sin ti nada lo podemos hacer. Que le despertemos, Señor, que todos los dones que tenemos sean potenciados para que tu reino sea conocido, Padre. Te pedimos que, Señor, que también lleguen bendiciones de todo tipo, Señor. Bendiciones que ecualizan nuestra alma, bendiciones a nuestro espíritu, bendiciones económicas. Y todo para que nosotros podamos entregarlo a aquellas personas que tú has puesto en nuestro altar. Ayúdanos a no ser ingenuos, sino entendidos y sabios para hacer las cosas correctas. Ten misericordia cuantas veces hemos fallado. Sigue, que no se detenga tu obra. Sigue rompiendo en nosotros todos esos paradigmas que no permiten cumplirte, Señor, de manera correcta. Dice tu palabra que solo aquellas personas que dan frutos son los que tienen entendimiento. Aquellos que reciben la palabra y que no es ahogada por la situación, que no es llevada por la doctrina ni tampoco tomada por el diablo, sino que aquellos que la guardan, Señor, son los que producen frutos. No tiene ningún sentido en nuestra vida si no producimos frutos, frutos que otros puedan venir y comer, porque nosotros somos árboles de justicia. Somos plantío tuyo, un huerto que tú creaste con tus manos, Señor, para alimentar a muchos. Hay muchos pobres, Señor, que necesitan de tu palabra. Hay muchos pobres que necesitan de nuestros afectos, Señor. Incluso entre nosotros, enséñanos a ser genuinos. Que no sea que ahora recibimos esta palabra y tenemos como un andar, un correr como locos, Señor, sino que la hagamos con toda prudencia y con toda genuinidad. Padre, te pido por los enfermos de la casa, para que tú pases tu mano, Señor, como tú has hecho para con muchos de nosotros, Señor. Te pido que tú fortalezcas sus huesos, Señor, que tu palabra los afirme, Padre, que ellos también puedan ser, así como pedimos nosotros, Señor, ser bendecidos por esta palabra. Te pido por los que están lejos, no conforme a lo que predicamos, sino que se encuentren en otros lugares, que lleguen esta palabra a ellos, Señor. Esa palabra haga eco en sus corazones y comience a destruir también todas las tierras que están secas, que esa tierra sea humectada por el agua de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas en mayor abundancia la vida de Gisela, Señor, que tuvo el valor, la valentía de traernos este principio que muchas veces se levanta como un muro de contención contra tu palabra, Señor. Pero como se leía, lo único que no perece es tu palabra, Señor. Permítenos vivir bajo ella, Señor, porque ella es nuestro sustento. Que ya dejemos lo de niños, Señor, que avancemos hacia lo que nos toca como personas. Que no nos justifiquemos, que debemos hacer otras cosas, dejar de cumplirte el mandamiento a ti y el amar al prójimo. Sobre todo te pido que sea tu Espíritu Santo que nos haga llegar al punto correcto, porque por nuestras fuerzas no podemos. Dice tu palabra, no con fuerza ni por ejército, sino por medio de tu Santo Espíritu. Así ya dice el Señor, en el nombre de Jesús.
Entonces, amados, doy gracias a Dios por su vida. Le agradezco también que están tranquilitos. Y ¿qué les puedo decir? Les amo en Cristo Jesús. Hasta aquí la transmisión, así que le doy gracias al Señor por sus vidas. Amén. Gracias.